Buenos días. Mi nombre es Marta García, soy la presidenta del WWCOTI, una organización internacional de mujeres periodistas, y tengo el honor de moderar esta mesa que ha organizado el diario.es y en el que vamos a hablar de cómo vamos a rediseñar nuestras ciudades para hacerlas más inteligentes, más sostenibles y también más humanas. Y para ello tenemos a 4 ponentes de excepción, 4 voces muy autorizadas en el sector que nos van a decir cómo va a ser este camino. Empezamos desde ahí al fondo con Ignacio Rodríguez Solano, director de Relaciones Institucionales de Renault Group España. Muchas gracias, bienvenido. A continuación tenemos a Miguel Carpintero, responsable de Políticas Públicas en Moeve. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Eugenia del Río es secretario del Colegio Oficial de Arquitectos, por supuesto arquitecta también, del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y aquí a mi lado está Eduardo de Santiago, consejero técnico de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Muchas gracias a todos por estar aquí, por supuesto a todos ustedes también, a todos los que nos siguen de forma presencial y a través de cualquiera de las plataformas del diario.es. Bueno, hablamos mucho de ciudades inteligentes y nos suena así como un poco paraíso, pero exactamente ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciudades inteligentes? Eduardo, empezamos. ¿Os puedo tutear? Por supuesto. Sí, vale, pues Eduardo, empezamos por ti. ¿Qué entendemos por ciudades inteligentes? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy ambiciosa y ojalá seamos capaces de responderla a lo largo de esta jornada, ¿no? Yo creo que siempre hay que incidir en 3 dimensiones, ¿no? Que es la económica, la ambiental y la social, ¿no? Creo que sin esas 3 dimensiones, pues la ciudad se nos queda coja, ¿no? O sea que es importante, por supuesto, la ciudad se debe basar en un sustento económico, ¿no? En unos sectores productivos fuertes, una economía fuerte, etcétera, pero ese crecimiento económico tiene que ir acompañado también de una inclusión social y de una sostenibilidad ambiental, ¿no? Esas 3 dimensiones son fundamentales, ¿no? Es lo que en Europa se conoce como el desarrollo urbano integrado y creo que bueno, es hacia donde debemos ir, ¿no? Sin descuidar ninguna de esas 3 dimensiones, ¿no? Y para mí eso es una ciudad inteligente, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando se utiliza el término en inglés, ¿no? Smart cities, tendemos a relacionarlo con la tecnología, con los gadgets, etcétera. Y bueno, eso está muy bien, pero no hay que olvidar la parte humana, ¿no? Y para mí a veces esas smart cities, como normalmente las entendemos, a veces tienen un componente opaco que no me termina de gustar, ¿no? O sea, que a veces la tecnología, el algoritmo, es una caja negra y los ciudadanos no saben muy bien en base a qué se toman las decisiones, etcétera. Entonces, a mí me parece importante reivindicar el papel de la ciudadanía, de la participación pública en la toma de decisiones, etcétera. Creo que es otro componente fundamental de la ciudad inteligente, ¿no? La ciudadanía. Muy bien, pero muchas veces cuando hablamos de ciudad inteligente, aparte de todo esto, que yo por lo menos a título personal lo apoyo y yo creo que casi todos, ¿no? Pero siempre lo primero que pensamos es aire limpio. O sea, lo primero es el contaminación fuera. No sé si Miguel desde Moeve nos puede apuntar un poco qué trabajos se van a hacer, cómo vamos a avanzar en esa descontaminación del aire, si hay alguna medida ya en marcha y cuáles son nuestros objetivos. Sí, yo creo que la calidad del aire es un pilar básico de la calidad de vida en las ciudades. Debe ser, por tanto, nuestras primeras preocupaciones y prioridades. Se ha avanzado mucho, yo creo, desde 2005 en adelante con los estándares de motorización, los Euro 4, Euro 5, Euro 6, el futuro Euro 7. Se ha avanzado muchísimo en esto, hay mucho más que avanzar y ahí hay tecnológicamente el coche eléctrico para las ciudades y específicamente para la calidad de aire es una promesa que va a traer grandes ventajas. Además, yo diría que para esa calidad de vida que buscamos para las ciudades del futuro,
hay que tener en cuenta que el movimiento que ha habido de población hacia las ciudades y el peso que van a tener hace que las ciudades vayan a ser también protagonistas en algo que se comentaba antes, que es la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿no? Y ahí es donde las ciudades tienen que tener en cuenta que van a tener unas necesidades de energía, que tiene que ser energía segura, energía asequible y energía limpia. Y ahí, desde MOVE, estamos, por un lado, adaptándonos y preparándonos, posicionándonos para el vehículo eléctrico en las estaciones de servicio, con una idea de estaciones multienergía, poniendo cargadores ultra rápidos que asemejen la experiencia del consumidor a la que tiene actualmente. Y, por otro lado, con la producción de moléculas verdes, de esos combustibles alternativos a los fósiles que reduzcan las emisiones y nos permitan llegar a ese objetivo de neutralidad climática. Hablamos de vehículo eléctrico, pero yo creo que si en esta mesa hay alguien que tiene que hablar de vehículo eléctrico es Ignacio Rodríguez Solano, director de Relaciones Institucionales de Renault. ¿Qué planes tenemos con el vehículo eléctrico? Porque no se está alcanzando quizá la demanda prevista. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo nos vamos a desplazar? ¿Nos vamos a mover todos en vehículos eléctricos? ¿Va a ser un mix de transporte público, vehículo? ¿Van a desaparecer los coches? ¿Va a desaparecer el transporte público? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que es una pregunta muy larga de responder. Sí, yo sí creo que el vehículo eléctrico, el camino hacia el vehículo eléctrico es inexorable. Va a ser la tecnología dominante, está claro. Si nos centramos en el ámbito urbano, sobre cómo nos vamos a mover, yo creo que el ámbito urbano, la ciudad es el ciudadano. Con lo cual, al ciudadano hay que darle todas las opciones disponibles, transporte público, bicicleta, vehículos, etcétera. Todas las opciones disponibles para poder moverse de una forma cada vez más sostenible, ¿no? El vehículo eléctrico va a seguir siendo una opción muy importante, sobre todo, como comentaba Miguel, en torno a la calidad del aire, pues evidentemente ahí es absolutamente imbatible. Y en trayectos urbanos y periurbanos y en ciudades, pensamos en una ciudad como Madrid, pero tenemos que tener en cuenta que también tenemos cientos de miles de desplazamientos entre las ciudades periféricas, como puede ser entre Móstoles y Fuenlabrada, etcétera, donde el transporte público pues es un poco más débil y el vehículo eléctrico seguirá jugando un rol muy importante. Y ahí yo quiero hacer referencia al vehículo 3E que Ursula von der Leyen mencionó hace un par de semanas, europeo, económico y ecológico. Yo creo que esas tres es, ese vehículo europeo, ese vehículo económico con precios asequibles y ese vehículo descarbonizado, pues seguramente formará una pieza angular del futuro de la movilidad en los próximos años. Comentabas también sobre los objetivos. Es cierto que vamos a un ritmo más lento de lo esperado. También hemos tenido señales muy positivas. Por ejemplo, el mes de agosto en Madrid las matriculaciones entre vehículo eléctrico puro, híbrido enchufable superaron el 20%, con lo cual están cercanas a los niveles europeos. Pero la realidad es que necesitamos mayor velocidad, necesitamos incentivar más la venta del vehículo eléctrico, porque al final es una cuestión de sostenibilidad, de tecnología, es una carrera tecnológica realmente y nos estamos jugando básicamente el progreso social de Europa. Hablábamos hace un momento de toda esta movilidad y de cómo las ciudades, cómo es necesario unas ciudades que cada vez son más grandes, tienen cada vez más ciudadanos, ¿no? Eduardo, ¿son aptos todos estos planteamientos en ciudades que cada vez van a ser más grandes? ¿Estamos preparados para afrontar este crecimiento desde la sostenibilidad? Bueno, hay muchas preguntas en esta que me haces, ¿no? Creo que hay una reflexión que hay que hacer, ¿no? Que es que, bueno, el crecimiento para qué y el crecimiento a costa de qué. Es decir, que se está hablando, ¿no? ¿no? Hay alguna publicación, ¿no? del crecimiento de Madrid hasta no sé cuántos millones de habitantes, ¿no? Bueno, ese crecimiento de las ciudades, ¿a costa de qué es? ¿Es a costa de otros territorios, ¿no? En el caso español, el crecimiento, ¿no? que se está dando de manera espontánea, ¿no? Que es la concentración de la población en Madrid y en la costa mediterránea, es a costa del vaciamiento de la España interior rural y de trasladar a esos territorios lo que no queremos en las ciudades, ¿no? De utilizar esos territorios rurales como áreas de apropiación de recursos naturales y de energía y de vertidos
bueno, pues quizá no sea lo más justo desde el punto de vista territorial, ¿no? O sea, que habría que apostar a lo mejor por otros modelos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Alemania, que creo que es un país suficientemente desarrollado, y sin embargo es un país mucho más policéntrico, ¿no? En el que hay una red de ciudades, bueno, pues de unos tamaños medios grandes, pero mucho más articulado en el territorio, ¿no? Bueno, pues eso se podría también intentar reproducir en España, ¿no? Es decir, que no solamente apostar por el gran crecimiento de Madrid y la costa mediterránea, ¿no? Sino aprovechar la red de ciudades que ya tenemos, ¿no? de capitales provinciales, cabeceras comarcales, etcétera, para articular todo ese territorio, ¿no? Y por lo tanto yo plantearía un crecimiento más policéntrico que monocéntrico en ese sentido. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue descentralizando iniciativas económicas, por ejemplo, hacia esos territorios, haciendo también, reconociendo el valor que prestan esos territorios, porque esos territorios, por ejemplo, las energías renovables se están desplegando en esos territorios, ¿no? Están recibiendo esos territorios una compensación por ese despliegue. Son sumideros de carbono. Este año hemos visto, ¿no? con los incendios, ¿no? Ese es carbono que está embebido en la madera, ¿no? Esos territorios tienen una función ecosistémica. Está reconocida económicamente, me refiero, y también simbólicamente, ¿no? Esos servicios que prestan esos territorios a las ciudades, pues creo que eso también forma parte del desarrollo sostenible, ¿no? No solamente mirarnos, ¿no? Básicamente somos seres urbanos, vivimos en las ciudades, pero nuestro modo de vida es posible gracias a una materia y una energía que viene de unos territorios de España, pero también de otros lugares del mundo. O sea, que estamos hablando también de dónde vienen los recursos que consumimos, la alimentación, reivindicar la alimentación de proximidad. Es decir, que hay que avanzar en muchas direcciones a la vez para poder hacer realidad ese modelo, ¿no? No es sencillo. Pero sea policéntrico o no, o sea, el caso es que se está construyendo cada vez más vivienda. Entonces, Eugenia, tanto si es en una ciudad o en dos o en varias, ¿no? El número de licencias de obra, de hecho, sigue aumentando. Se están aplicando criterios de sostenibilidad en la construcción. Hay nuevos materiales, nuevas técnicas. ¿Cómo se construye? ¿Se construye con estos criterios y realmente se cumplen esa hoja de ruta idílica de materiales, de sostenibilidad, etcétera? Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias al Diario.es por hacer estos foros de debate aquí en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que bueno, pues representamos a casi 11.000 arquitectos y que estamos todo el día pensando cómo hacer los edificios, las ciudades, los entornos más sostenibles y más habitables. Entonces, poder debatir con otras partes del sector que están implicados y con todos los ciudadanos es la única manera de que nosotros podamos hacer el trabajo de hacer estas ciudades y estos edificios más sostenibles. Con respecto a las licencias, bueno, ya existe una normativa bastante exigente de cumplimiento de eficiencia energética en España y solamente aplicándola realmente todos los criterios para aire acondicionado, materiales en las fachadas, sombreamiento, pues todo lo que nos exige el Código Técnico de la Edificación, ya estamos cumpliendo bastante con lo que sería la hoja de ruta que me estás diciendo. Además de esto, hay un tema muy importante, que es que la ciudadanía, las personas, cuando nos piden proyectos para residenciales, oficinas, para parques, para universidades, van más allá de lo que realmente tiene que cumplir el arquitecto por obligación, sino que la gente ya te está pidiendo unos materiales que sean saludables, unas zonas verdes donde puedan estar, quieren gastar menos energía y que esa energía sea renovable, quieren tener en sus edificios otros usos para no tener que desplazarse tanto por la ciudad y que sean entornos más peatonales, ¿no? Entonces, creo que aparte de lo que se está cumpliendo por normativa, hay otra parte que se está cumpliendo porque los ciudadanos lo están exigiendo y entonces creo que esto es fundamental. ¿Quiere decir que la legislación debería ser un poquito más ambiciosa? Pues mira, yo creo que sí,
en algunos casos. Lo que pasa es que esto tiene que ir acompañado de ayudas y de coordinación con las administraciones públicas, ¿no? Porque si no, toda esta carga, estas cosas cuestan dinero, ¿no? Entonces, esta carga, si no, le va a caer al usuario final, que es el que al final va a tener que pagar, ¿no? Entonces, sí debería de ser aún más exigente, pero esas exigencias deberían de estar ayudadas por las administraciones públicas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Colegio de Arquitectos tenemos la Oficina de Rehabilitación. La Oficina de Rehabilitación se ha creado recientemente para poder gestionar las ayudas de los fondos europeos, de los Next Generation, que llegan a España y a través del Ministerio y las comunidades, pues se reparte a todas las personas que quieren rehabilitar sus edificios desde el punto de vista energético, ¿no? Pues todas estas ayudas son fundamentales. Me está pidiendo la palabra Miguel. Miguel, ¿quiere apuntar algo? Sí, cuando hablabas de regulación, de si debíamos ser más ambiciosos, yo pensaba que igual que has hablado de smart cities y también hay que hablar de smart regulation, ¿no? De una regulación que vaya precedida por estudios de impacto y vaya precedida, que es el caso en el 90% de los casos, y vaya precedida por tramitaciones de consulta donde realmente se consiga que estas voces de la gente que está demandando y de las empresas que están también sobre el sector puedan hacer que esa regulación se ajuste a las posibilidades y a la ambición que necesitamos, ¿no? La regulación tiene que ser también fina y inteligente. Sí, me había quedado una cosa. Por ejemplo, es verdad que ha habido mucho cumplimiento, todavía existe en el Código Técnico, de que tu edificio cumpla, pero todavía hay poco de todo el carbono que genera desde que empieza a proyectarse el edificio, materiales que se usa. Eso todavía no se ha puesto. Se va a poner en marcha, ¿no? Pero todavía no se ha puesto. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en el Colegio de Arquitectos, cuando se visa un proyecto para poder construir, tienes la posibilidad ya de rellenar una ficha que te dice el impacto de carbono que tiene tu edificio, de los materiales, de cuando se construya y a posteriori, ¿no? En todo el ciclo de vida. En todo el ciclo de vida, pero todavía esto es voluntario. No, Bueno, el debate está tomando aquí tensión. A ver, Eduardo. No, estaban hablando de carbono, de energía embebida en la edificación, etcétera. Yo también soy arquitecto y me gustaría apuntar un tema que creí que iba a salir, que tiene que ver con la circularidad, y es el tema de la circularidad en la edificación. O sea, lo más importante es, cuando hablamos de, hoy se va a hablar de reciclaje de residuos, etcétera, etcétera, en otras sesiones, ¿no? Pero creo que, bueno, estamos en el Colegio de Arquitectos, ¿no? Y que el tema de la edificación es un tema fundamental, ¿no? El primer reciclaje es el de reciclar la edificación. En lugar de que las ciudades sigan creciendo, consumiendo nuevos suelos, pensamos que hay que apostar por el reciclaje de la ciudad consolidada, ¿no? Las ciudades españolas, la mayor parte de sus tejidos, no ya los cascos históricos o los ensanches del siglo XIX, sino la mayor parte de sus tejidos, más del 50%, se construyeron durante el desarrollismo, en la época de Franco, y se construyeron como entonces se podía, de manera muy precaria. Son viviendas muy pequeñas, de una superficie pues de muchas de 60, 70 metros cuadrados, construidas con gran precariedad, con unos materiales muy malos. Durante estas décadas que han transcurrido, muchos de sus habitantes han rehabilitado las viviendas por dentro, es decir, han mejorado los baños, las cocinas, han cambiado las puertas, han puesto parqué, etcétera, pero no se ha intervenido, por ejemplo, en la envolvente de los edificios, ¿no? Que desde el punto de vista del aislamiento no tienen aislamiento, porque la primera normativa que obligó a tener aislamiento térmico en los edificios en España es del año 79, con lo cual prácticamente el 60% del parque edificado es previa a esa normativa, con lo cual nuestros edificios son unos verdaderos despilfarradores de energía, ¿no? Entonces, lo primero es la rehabilitación.
Ahora volvemos con este tema que es un melón, como tú dices, un melón que tiene mucho contenido dentro, pero estábamos hablando de legislación y me gustaría volver un poquito a esto, porque cuando hablamos de legislación, si hay algo que condiciona muchísimo la vida de los ciudadanos, son los centros de las ciudades y el acceso. En muchas ciudades hay etiquetas de acceso a un tipo de vehículo, a otro, y en el centro de las ciudades la movilidad está cambiando muchísimo y hay una cuestión que hay que abordar porque forma parte del suministro diario, que es el reparto de la última milla. Y Ignacio quizá nos pueda aportar un poco ese reparto de la última milla, esa movilidad dentro de las ciudades para el profesional, para el autónomo, para el reparto de mercancías, cómo se puede desarrollar. Perdón, y voy a poner más. ¿Y cómo pueden cargar? Porque si vamos a vehículo eléctrico, que no sé si esa es la alternativa, casi todos los cargadores están en parkings. Hay pocos. A lo mejor aquí Miguel también tiene algo que decir, pero bueno, empezamos por Ignacio. ¿Cómo va a ser ese reparto de la última milla? Sí, la verdad es que es un tema que hay que cometer de manera urgente, ¿no? La última milla en los últimos 3 años, casi 4 años, se ha incrementado en un 120%. Va a seguir creciendo. No tiene marcha atrás. El e-commerce no para de crecer. Y nos encontramos en una circunstancia en la que hay más de 1 millón de vehículos de reparto de última milla con más de 20 años, con muchísimas emisiones, vehículos muy antiguos, y que son responsables del 14% del tráfico, pero más del 20% de las emisiones de CO2 y entre el 30 y el 40% de las emisiones contaminantes dentro de las ciudades, ¿no? Con lo cual, la descarbonización de la última milla debería ser una prioridad que va a permitir además abatir muchísimas emisiones, tanto emisiones contaminantes como emisiones de CO2. Pero no es fácil porque en muchos casos estamos hablando de pequeñas empresas, de autónomos, incluso de algunos sectores vulnerables, con lo cual ahí sí creo que sería conveniente, es necesario tener programas de ayudas muy específicos y de incentivos para que los profesionales puedan acceder a vehículos fundamentalmente eléctricos. Tenemos que tener en cuenta que los kilómetros que se hacen en última milla hoy en día con furgonetas es perfectamente asequible la autonomía que tienen las furgonetas eléctricas, ¿no? Y es cierto, con lo cual haría falta una especie de plan MOVES específico para este tipo de vehículos y un plan de recarga efectivamente diseñado para este tipo de puntos en donde haya localizaciones específicas, bases en donde puedan cargar. Y además tenemos que tener en cuenta que son vehículos, mientras un vehículo particular como cualquiera de los nuestros, el 90% del tiempo está parado, estos vehículos profesionales están el 90% del tiempo en uso, el 95% del tiempo en uso, ¿no? Con lo cual necesitamos un despliegue masivo de puntos de recarga y necesitamos seguramente también una fiscalidad específica que pueda incentivar ya no solo a grandes empresas, sino a pequeños comerciantes, ¿no? Yo creo que desde la Asociación de Fabricantes, ANFAC, que se está desarrollando junto con el Gobierno, el Plan Auto 2030, establece medidas específicas y yo confío en que en las próximas semanas que se pueda presentar ese Plan Auto 2030 que han puesto en marcha los fabricantes, pues se pueda dar solución empezando ya en el corto plazo, pero también en el medio y largo plazo a todos los retos que tenemos del last mile delivery, de la última milla y de las emisiones que supone, que como digo tiene un impacto muy relevante en la calidad de vida y en la calidad del aire de las ciudades. Miguel, ¿quieres añadir algo? Estoy segura. Sí, yo diría que la movilidad eléctrica va a ser un cambio muy radical y que, dada todavía la escasa penetración que tiene, no llegamos, estamos casi en zona de pruebas, en la fase beta, pero no estamos viendo toda la casuística que vamos a tener, ¿no? Pero, por ejemplo, en la última milla, la conducción de un vehículo eléctrico con los frenazos con el tráfico se autorrecarga, entonces las necesidades de carga de estos vehículos van a ser muy distintas a las de una conducción en carretera. Por otro lado, también, y esto afecta mucho a nuestro modelo de negocio, la recarga, el repostaje de un coche eléctrico, en el 90% de los casos, se hará en base, en el hogar o en la empresa, y luego lo que vamos a tener es un cambio de patrones de consumo, y por eso también la importancia de esas estaciones multienergía para otra gente que la electricidad no le funciona, pueda cargar con combustibles renovables.
Hablamos de cargar en el propio, en la base, en el domicilio, en la empresa, lo que sea. Pero los centros de las ciudades, en España, la mayoría de las personas viven en edificios, viven en pisos. ¿Se va a seguir apostando en la construcción por la verticalidad, en el ensanche de las ciudades, en las nuevas ciudades, o se va a otro modelo de ciudad? Bueno, o sea, en vertical, construir en vertical, claro, metes muchísima más densidad de población, liberas espacio para poder hacer parques y otra serie de cosas, pero creo que yo personalmente estoy un poco con Eduardo, creo que hay que también apostar por otro tipo de urbanización, otro tipo de vida, ¿no? Volver también a intentar crear otros núcleos fuera de las ciudades que les des importancia y no concentrar todo en las grandes ciudades, ¿no? Cuando hablabais del ejemplo de Alemania, Alemania tiene el doble de población que nosotros y claro, tiene una densidad mucho mayor, no se puede comparar, pero yo que he vivido allí y lo conozco bien, realmente es que en cada pequeño pueblo tiene cerca dos pedazos de fábricas que generan un montón de puestos de trabajo y hace que se creen núcleos de población y poder vaciar un poco las ciudades, ¿no? Volver a toda la verticalidad, sí, pero tampoco se trata de crear microciudades en vertical, que es una buena solución en algunos casos, en ciudades ya existentes, probablemente, pero no creo que tenga que tomarse como solución única. Y también, además, cuando hablabas también de cuando se construyó los años 50, 60, con mucha precariedad, casi peores después, que con el boom inmobiliario, como había que llevar grandes cantidades de gente y que hace falta vivienda, por supuesto que sí, pero se crearon las ciudades dormitorio, que ha sido de las peores intervenciones urbanísticas que se ha hecho, por lo menos en España, ¿no? Que las ciudades dormitorios no son ciudades dormitorio, son dormitorios, porque ciudad tiene otras cosas, ciudad es mezclar usos mixtos, es mezclar colegios, hospitales, bares, zonas donde poder hacer deporte, trabajar y claro, cuando tú creas ciudades dormitorio, lo que estás creando es dormitorios y eso genera una cantidad de desplazamientos y de movilidad y no genera ciudad, ¿no? Entonces, ¿recuperamos el concepto de la ciudad de los 15 minutos entonces? ¿Apostamos por él? No es que sea la ciudad de los 15 minutos, lo que queremos recuperar es la ciudad, o sea, el modelo europeo de ciudad. O sea, claro, todo esto viene motivado por el coche, ¿no? Pero también viene motivado por el coche y por no reflexionar, ¿no? Y pensar un poco las cosas. Se puede hacer, en Madrid ahora se están haciendo desarrollos en el sureste que se está pensando con usos mixtos, es decir, que tienen que tener un porcentaje de oficinas, un porcentaje de dotacional, de terciario, para que haya usos mixtos, ¿no? Tampoco es que tenga que ser 15 minutos exactos, pero bueno, sí, son pequeñas ciudades que están todas dentro de una gran ciudad, pero que no dependen 100% una de otra, ¿no? Creo que Eduardo me estaba pidiendo... Quería hacer una pequeña puntualización complementaria a lo que estáis hablando, que es este tema de la ciudad mixta, europea, ¿no? Compacta, etcétera. En lugares con un paradigma completamente distinto de ciudad, como por ejemplo Estados Unidos o determinadas zonas de Reino Unido, incluso de Francia, ¿no? que tiene esas periferias enormes de vivienda unifamiliar, ¿no? Basada, ¿no? Es el ejemplo de ciudad suburbana, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Basadas en el vehículo privado, ¿no? En esos años, ¿no? de energía fósil barata, ¿no? En la que se basó el modelo del crecimiento de la ciudad americana, pues ahora se están dando cuenta de que esas ciudades bueno, pues tienen muchos problemas, son muy ineficientes y están haciendo precisamente procesos de redensificación de esas ciudades en torno a nodos de transporte público, porque, por ejemplo, claro, es muy poco eficiente llevar el transporte público a una zona completamente llena de vivienda unifamiliar, ¿no? Entonces están planteando generar nodos de actividad, ¿no? Como pequeños centros, ¿no? en esas áreas y concentrar ahí el crecimiento, ¿no? Bueno, entonces quiero decir con
con esto que hasta en lugares donde ha habido otros modelos urbanos muy distintos, ¿no? Pues se están dando cuenta, ¿no?, que ese modelo de la ciudad europea compacta, de usos mixtos, etcétera, pues es el modelo del futuro, ¿no? Y en eso, bueno, pues afortunadamente tenemos una situación de partida que es relativamente buena para trabajar y seguir potenciando ese modelo, ¿no? Ignacio, además iba por ti, o sea que fenomenal. Sí, quería hacer una pequeña puntualización sobre este comentario, con el que estoy de acuerdo además. Esto y no se trata solo de una cuestión de sostenibilidad ecológica, se trata también de una cuestión de sostenibilidad económica. Es decir, cuando en esos modelos de ciudades como en Estados Unidos tienes ciudades con unas viviendas con una calidad muy mediocre, ¿no?, porque tienen gas muy barato, con lo cual derrochan gas para calentar las casas porque tienen esa materia prima muy barata. Coches gigantes, porque no hay transporte público, allí no existe, entonces coches gigantes con consumos altísimos para mover a las personas. Ese modelo europeo de mayor eficiencia en las viviendas, en las ciudades, y mayor eficiencia en los coches, con coches pequeños y coches eléctricos o electrificados, supone una ventaja competitiva enorme a nivel económico. Ya no es una cuestión solo medioambiental, es una ventaja competitiva económica muy, muy grande. Voy a poner un pequeño ejemplo. Todo con consumos homologados VLTP, un Renault Scenic de Renault, eléctrico puro, con 87 kilovatios hora de batería, recorre 610 kilómetros. Para hacer esos 610 kilómetros con un vehículo híbrido, de los de Renault, necesitas un depósito, necesitas unos 45 litros de gasolina. Esos 45 litros de gasolina, si lo pasamos a kilovatios hora, son más de 400 kilovatios hora de energía. Es decir, para recorrer la misma distancia, un vehículo necesita 87 kilovatios hora de energía eléctrica y el otro necesita 400 kilovatios hora de energía fósil, que en Europa no tenemos. Entonces, por una cuestión de sostenibilidad económica, todo lo que sea ir a estos modelos de ciudades más compactas, de vehículos más pequeños, baterías más pequeñas, que es muy positivo de cara a la autonomía estratégica, y electricidad especialmente renovable, que es una fuente de la que gozamos en España y es una ventaja competitiva, pues tiene que ser un modelo de futuro para un país como España. Pero, Ignacio, hablamos también de consumo, pero también deberíamos hablar, y me gustaría abordar este tema en todos los campos, de la producción de energía, porque los coches, aparte de cargar, vamos a ver, yo creo que sí, que produzcan su propia energía, que sean generadores de energía. Pues muy buena pregunta. Ya lo son. Es decir, nosotros tenemos dos vehículos que son V2G, el R5 y el R4. Voy a poner también otra anécdota, ¿no? Aquel famoso día del apagón, en la oficina sí estábamos funcionando porque teníamos generadores y sobre las 7, 8 de la tarde pues salíamos un par de personas de la oficina y salía con uno de los compañeros del equipo de comunicación, con Alejandro, y me dice, bueno, me voy a llevar un R5 a ver si enchufo la casa, me dice. Bueno, no le di más importancia al tema, pero es que una hora después me envió un vídeo, que sigo teniendo en el WhatsApp, me envió un vídeo de cómo había el coche, el R5, le había enchufado el cable de alimentación, había llevado el cable hasta su casa, lo había enchufado en una regleta, tenía 2 o 3 regletas y tenía la casa entera funcionando. Luces, televisión, Fascinante. Neveras, es decir, si tú tienes en casa una potencia contratada de 5 kilovatios hora y la batería de tu coche tiene 50, puedes estar alimentando la casa durante 10 horas. Es decir, eso parece una tontería, pero cuando tengamos 1, 2, 5 millones de coches eléctricos con tecnología V2G circulando por nuestras calles, tenemos que ser conscientes de que tenemos una oportunidad de establecer una regulación que permita que esos coches jueguen un papel relevante dentro del sistema energético español. ¿Y con las viviendas pasa algo parecido? Eugenia, Eduardo, no sé quién quiere. Sí, hombre, con las viviendas pasan dos cosas. Cuando te planteas construir un edificio o rehabilitar un edificio, lo primero que tienes que plantear es que tu edificio consuma el mínimo de energía posible y con medidas pasivas. Es decir, primero diseña bien el edificio para que requieras la mínima energía posible, porque es que existe, se puede hacer, ¿no? Y luego, la poca energía que necesites, pues que sea lo más renovable y limpia posible. Si además puedes producir tu energía, en este caso que sería con fotovoltaica, lo más lógico, ¿no?, para vivienda, lo que nos falta es pues, poder almacenarla, ¿no?, para poder utilizarla en los momentos El gran reto. que todavía no se puede. Pero vamos, yo creo que actuando antes, con medidas pasivas, yo creo que ya estamos reduciendo tal la cantidad de demanda energética que ya sería un logro muy grande.
complementando un poco lo que comentaba Eugenia, ¿no? Que fundamentalmente centrado en la vivienda nueva, ¿no? Yo creo que un reto importante también es el de la descarbonización de la edificación existente. O sea, además es que hay un objetivo a nivel europeo que es el de descarbonizar el sector de la edificación al año 2050. Es decir, Sí. que teóricamente en el año 2050 todos los edificios europeos tienen que consumir energía no fósil, no productora de emisiones de carbono, ¿no? Entonces, eso pasa por rehabilitar energéticamente las viviendas y también por cambiar las fuentes de energía que tenemos actualmente, ¿no? O sea, que es un reto muy ambicioso. Bueno, pero está también hablamos de energía circular. De hecho, estas jornadas en su enunciado llevan la denominación energía circular. Esto también es importante, no es solo no contaminar, sino también, o sea, no contaminar, pero teniendo en cuenta toda esa parte de residuos, desde el automóvil hasta la edificación, hasta la construcción de las diferentes redes. No sé quién se anima a... Ignacio. Me lanzo. Yo creo que Miguel utilizó antes una palabra que para nosotros es fundamental, que es ciclo de vida. Estamos enfocados mucho en la emisión del vehículo en el tubo de escape, pero en el ciclo de vida del vehículo hay muchísimos más puntos de emisión. Hay emisiones de CO2 en la fabricación de los componentes, hay emisión en el ensamblaje y en la fabricación del vehículo, en la fabricación de la batería, si es un vehículo eléctrico, por supuesto en el uso del vehículo, si es térmico o si es eléctrico en función de cómo se ha generado esa electricidad, y luego el reciclaje de ese vehículo y de esa batería, ¿no? Yo creo que sería muy importante ser capaces de cambiar la medición y pasar a medir ciclo de vida, porque si no nos estamos dejando muchísimas emisiones en el tintero. Seríamos capaces de abatir muchísimas más emisiones de CO2, seríamos mucho más eficientes también en el proceso de electrificación del vehículo, y para eso, como decía también Miguel antes, pues hay ciertos usos en ese ciclo de vida en los que no llegamos, tenemos usos industriales en los que necesitamos molécula verde, ¿no? Necesitamos llegar a muchas temperaturas que es difícil llegar con electricidad, y ahí también ser capaces de contar con otros gases, como pueda ser biometano. Miro a Joan Batalla, que sabe muchísimo más de esto que yo. Otras fuentes energéticas, allá donde no llega la electricidad, ser capaces de contar con otras fuentes energéticas renovables que nos permitan descarbonizar todo ese ciclo de vida, no quedarnos solo en el tubo escape, sino pensar en tener una visión mucho más amplia, que sería mucho más eficaz a la hora de culminar el proceso de descarbonización. Miguel, en esos otros combustibles también está el concepto de economía circular. Por supuesto. Cuando hablamos y decimos combustibles renovables, alternativos al fósil, yo básicamente estoy refiriéndome a dos tipologías. Uno serían biocombustibles, que se llaman de segunda generación, hechos a partir de residuos. España además tiene un potencial de biomasa dispersa por todo nuestro territorio y fruto también de residuos agroganaderos que potencialmente pueden ser utilizados para el biometano y para biocombustibles. Por lo tanto, podemos ser líderes en la producción de estos combustibles que tendrían una huella de carbono muy baja, y también los combustibles renovables que sean derivados del hidrógeno. Lo mencionaba antes la ministra. España recibe prácticamente la mitad de los proyectos que en la Unión Europea tienen visos de salir adelante, son en España, ¿no? Gracias a que contamos con estos recursos renovables eólico y solar. Eugenia, en la construcción creo que todavía la cuestión del reciclaje está ahí un poquito pendiente, ¿no? Y no sé si es posible también plantearnos la economía circular. Eduardo había apuntado algo antes. ¿Es posible alcanzar ese objetivo?
Sí, a ver, por normativa nosotros también cuando hacemos nuestros proyectos de edificación tenemos que tener en cuenta todo el residuo que generamos, ¿no? Tienes que calcularlo durante la construcción, el residuo que generas, y también tienes que tener luego unos certificados de dónde van esos residuos que generas para asegurar que realmente van a sitios de reciclaje donde tiene que ser. De hecho, hay unos avales que se presentan en los ayuntamientos que no te devuelven el dinero hasta que tú no has demostrado lo que has hecho con tus residuos. Otra cosa distinta es los residuos que luego genera el edificio. Lo que pasa es que todo esto tiene más que ver ya con ciudad, ¿no? Con cómo organizamos las ciudades y el entorno para ver todo el residuo que generan los habitantes en el uso del edificio, cómo lo gestionan, ¿no? Es decir, favorecer el que puedas reciclar. Me hacía también gracia lo de Alemania cuando poníamos el ejemplo, que reciclan muchísimo, y luego además la recogida de residuos en vez de en las zonas, sobre todo no ciudades suburbanas, es cada semana, y la gente lo hace muy bien. ¿Y por qué lo hace muy bien? Porque hay un montón de control y un montón de multas para el que no lo hace, ¿no? Entonces, es verdad que la gente se conciencia cuando tiene una normativa muy clara que tiene que cumplir. Y luego también hay otra parte, que son aquellos edificios que se construyen y sabiendo que si en un momento dado no van a utilizarse o que son efímeros, que puedan desmontarse sin generar los residuos que generan otro tipo de construcción. Hay materiales que son reciclables y otros que no. Estamos hablando de la responsabilidad de las administraciones, de la responsabilidad de las empresas en todo este panorama. De los ciudadanos, no sé qué responsabilidad tienen, nos quedamos muchas veces en los 4 cubos, ahora 5. No sé si la responsabilidad de los ciudadanos debe ir más allá o no. Bueno, Sí, no sé. si me permites, yo diría que los ciudadanos tienen una responsabilidad última en muchos sentidos. Para empezar, todas las políticas al final tienen que ser aceptadas y contar con la participación del ciudadano. Otra de las ideas que tenemos es de ese consumidor, ¿no? Del ciudadano consumidor que con su decisión de compra elige y apuesta por la transición, por lo reciclado, por lo ecológico. Y ahí no podemos pedirle al consumidor que sea un valiente y un osado, sino que tiene que tener los incentivos adecuados. No puede ser que lo verde, no puede ser que lo ecológico y lo reciclado sea más caro. Hay que conseguir con una política de incentivos fiscal, con el IVA, por solo poner un ejemplo, el biodiesel, que no tiene origen fósil, paga el mismo impuesto de hidrocarburos que el diésel convencional de toda la vida. Eso no incentiva al ciudadano, por muy buena fe que tenga, de hacer esa apuesta, ¿no? En el día a día, cuando tiene unas externalidades positivas muy buenas. Entonces hay que ayudar al ciudadano a entrar en... Se nos está acabando el tiempo. Eduardo, no sé si quieres decir algo que te... Vale. Se nos está acabando el tiempo. Estamos hablando de ciudades, pues la verdad que muy idílicas, ¿no? O sea, donde no haya contaminación, donde no haya atascos, donde... Bueno, una ciudad inteligente que puede estar muy bien, pero en las ciudades hay personas que las disfrutan, que las viven, que participan de ellas y que tienen esos momentos y esos espacios que son un poco singulares. Yo quería preguntar a estos 4 ponentes, a estos 4 líderes del sector, quería preguntarles a cada uno de ellos, quiero preguntaros por vuestro rincón favorito en la localidad en la que vivís. Ese espacio preferido, que nos digáis cuál es y cómo creéis que va a evolucionar de aquí a 15 años. Empezamos por ahí, por Ignacio. Pues no tengo claro, o sea, ojalá tuviese la bola de cristal, pero si pudiese elegir, y pienso en ese rincón de la ciudad en la que vivo, las afueras de Madrid, que es una ciudad bastante idílica, la verdad, me gustaría que fuese más verde, más árboles, mayores refugios climáticos. Lo verde tiene que seguir ganando terreno al asfalto, especialmente en unas olas de calor que estamos sufriendo cada año, que cada vez son más severas y más largas y a veces se hacen insufribles.
y me gustaría ver también más puntos de recarga en las calles y más coches eléctricos cargando de manera habitual, recurrente y masiva. Miguel, a ver ese rincón, cuidado con lo que decís, porque corréis el riesgo de que luego vayamos todos allí. Yo os invito, el rincón que cuando haces la pregunta es el Pardo. Yo creo hay un paseo maravilloso a orilla del Manzanares y se pueden andar unos 4 o 5 kilómetros hasta el pueblo del Pardo y parece que estás en medio de la naturaleza. Y también veo eso, unas ciudades bien conectadas en el transporte, bien llenas de coches eléctricos también, pero con bosques conectados y que la gente tenga esa percepción de que no está tan alejado de la naturaleza. Eugenia. Bueno, yo antes de decirlo se me ha quedado una cosa de Venga. antes, lo tengo que decir, y es que para rehabilitar las ciudades y que los edificios sean más sostenibles, que no nos olvidemos de cuidar nuestro patrimonio, es decir, que tienen que ser rehabilitaciones respetuosas con lo que hay, porque no se trata de forrar todos los edificios por fuera, porque tenemos que guardar el patrimonio que tenemos. Y luego, a ver, mi lugar favorito, bueno, pues yo, delante de mi casa, me he cambiado hace poco, es un fondo de saco y entonces atraviesa una calle peatonal. Y es muy curioso porque es una calle peatonal que no tiene una línea recta ni mucho menos, sino que va atravesando, pues es bastante largo, bastantes barrios y sin ningún sentido, ¿no? Pero eso genera que siempre, porque en su atravesar, ¿no? Pues pasa por viviendas de distinta calidad económica, pasa por colegios, pasa por residencias de ancianos, pasa por 2 supermercados y pasa por oficinas, y entonces se genera siempre hay gente paseando, a lo mejor un anciano en silla de ruedas, unos niños, alguien que va a hacer la compra, y es verde, claro, y es pequeño y no tiene mucho sentido cómo está planificado, pero genera un espacio muy, muy interesante. Eduardo. Bueno, pues yo tengo una relación de amor-odio con Madrid. Cada vez que salgo de Madrid y vuelvo, ¿no? Pues siempre estamos en el coche y digo, ya volvemos otra vez al monstruo, ¿no? Cuando pasamos el túnel del Guadarrama, ¿no? Y se ve la ciudad con las luces y tal, ¿no? Pero bueno, me gustaría reivindicar el espacio de lo cotidiano, ¿no? Del entorno de la vivienda, ¿no? Del barrio, ¿no? Que hiciésemos una ciudad más amable en ese espacio del entorno de las viviendas, ¿no? De proximidad, ¿no? Bueno, eso que se conoce como la ciudad de los 15 minutos, pero que es una vieja idea, ¿no? De reivindicar esa ciudad blanda, amable, inclusiva, ¿no? Pensada para los niños, para los ancianos, para las mujeres, ¿no? Para la diversidad, ¿no? Y bueno, pues cosas que veo en otras ciudades y que me da envidia, pues que también pudiesen estar en la ciudad de Madrid, ¿no? Es decir, que fuese una ciudad más verde, ¿no? Como esto que tiene Barcelona, ¿no? Que le han dado un premio ahora de la nueva Bauhaus, ¿no? De las supermanzanas y los ejes verdes, ¿no? Pues que, bueno, esto se pusiese en marcha en Madrid, ¿no? Estas ideas que hay, pues no sé, en Bruselas, por ejemplo, de abrir los equipamientos al barrio, ¿no? Que los vecinos participen, esos patios de colegio que están vacíos por las tardes, ¿no? Pues se podrían utilizar para otras actividades, ¿no? Para los vecinos se reuniesen, hubiese talleres, ese tipo de cosas. Muy bien. Bueno, pues con estos sitios, con estas visiones nos quedamos, acabamos esta mesa redonda, pero les animo a que no se muevan, a que sigan muy pendientes, porque a continuación vienen otros debates tan interesantes como este dentro de estas jornadas sobre economía circular y energías renovables que organiza el diario.es. Así que no se pierdan un detalle. Pero bueno, antes de darles paso, permítanme despedirles a nuestros ponentes de esta mañana, a Ignacio Rodríguez Solano, director de Relaciones Institucionales de Renault Group España, a Miguel Carpintero, responsable de Políticas Públicas en MOEVE, a Eugenia del Río, secretaria del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y arquitecta también, y a Eduardo de Santiago, consejero técnico de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La visión de todos ellos nos ha permitido saber cómo van a ser nuestros entornos suburbanos, cómo van a mejorar sin perder su alma, ese alma que late y que seguirá latiendo en el futuro. Muchas gracias por su atención.